Aleluya. Amén. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Todo bien, gracias a Mejor. Dios. Mejor, mejor. Qué Creo que bueno. sanado. Gracias a Dios. Buenas noches, pastor, profesor. Buenas Mm, noches, Buenas. queridos. Perfecto. Vamos a- Sería nuestra última clase entonces hoy, ¿no? Sí, Voy a intentar ver si doy una apurada y doy las dos clases a la antes de carrera. pasar. Sí, si no Bien, me va a quedar contenido hoy. Voy a intentar ver si llego. bien. Igual el otro profesor no da clase hoy. ¿Está bien? Ah, Eh, buenísimo. tuvo problema con... Dice que está lloviendo muchísimo en México. Ujú. Entonces, eso solo está sin servicio de internet. Mm, Eso no va perfecto. a Entonces, hablar. puedo pasar un poquito, ¿no? Si pasaron un minuto, no hay problema. Está bien. Si los alumnos no tienen problema, yo no tengo problema. Perfecto. Bueno, vamos hasta medianoche ahora, entonces. Ojo que algunos pueden caerse de la casa y morir, ¿no? Eh, Arsenio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Este, Bien, ahí viene. Hermano Arsenio, ¿usted vive en Asunción? 23 kilómetros de Asunción. Limpio se llama la ciudad. Zona Ah, central. muchas veces que voy a Brasil doy una escapada por Ciudad del Este. Está muy lejos, ¿no? Ciudad del Este queda 260, 70 por ahí de acá. Ah, lejos. No pasaría para saludarte, pero muy lejos. Pero él congrega en la iglesia de Asunción, la capital. ¿No, Arsenio? Sí, Ah, ahora está más cerca de mi casa porque se mudó ya el local propio y queda más hacia limpio. Ajá, qué bien. Antes estaba en la capital mismo, ahí cerca de la terminal de ómnibus. Ajá. Ellos ahora tienen una propiedad de ellos mismos. Sí, bendición. yo estoy a 10, 15 minutos de aeropuerto de Silvio Pettirossi de Luque. Ajá. Sí, el aeropuerto es lejos del centro, ¿no? Más o menos 19 kilómetros queda de Sí, Asunción. me acuerdo, lejos. Oi, Erivel, tô te mandando mensagem aí, você tá vendo, né? Muito obrigado, viu, rapaz? Você me atendeu de forma maravilhosa. Foi uma bênção. Aquele dia foi crucial. Eu sei que você fez um esforço grande, porque não é fácil conseguir em cima da hora assim, mas muito obrigado de coração mesmo. Muito obrigado. Nada, pastor, fica na paz. Bom que ajudou. Que bênção. Glória a Deus. Irmã Silvia, irmã Sílvia.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, pastor, ¿y usted cómo está? ¿Mejoró? Gracias al Señor. Bueno, Gracias me a alegro. Dios. Estaba explotando el dolor de cabeza. Ay, qué Muy mal. feo. Hasta pensé, no, tengo agendado un turno con un neurológico, no sé cómo es. Neurólogo. Claro, neurólogo, sí, para decir que va a sacar hasta mismo una placa, ¿verdad? Porque está recurrente en los dolores fuertes de cabeza. Pero bueno, Sí. creo que ya pasó. Mucho frío por Argentina. Frío, frío, está fresco. Frío, ¿no? Hoy Es fue feo el día. complicado. Amaneció frío, pasó todo el día frío, ni salió el sol. Sí, Acá en Marcos Paz. Hay sí, días que está frío, pero lindo, sale un solcito, bueno, no puede salir afuera. Hoy fue sí, muy fuerte, concentrado el frío. Ah, está dando interferencia a mi cámara, ¿no? sí. Sí. Ah, pues, sí, sí. La toco, no sé qué. ¿Suele tener dolor de cabeza, pastor, o ahora, por ahora nomás? No, ahora no, gracias Señor, no. No. O sea, la vez Aquel- pasada que el día tuviste. que suspendimos, martes pasado, yo no podía mirar la computadora. Sí, cuanto más miraba la computadora, más me explotaba, me dolían los fondos, los ojos y la cabeza, a punto de dar ansias y vomitar. ¿Viste? Muy fuerte estaba. Como una migraña. Sí, pero Yo gracias cuando a Dios. vivía en Buenos Aires tenía muchas migrañas y lo único que me calmaba era el migral. Migral te quita el dolor sí o sí. Ah, migrar se dice. Migral, migral. Pero voy a tomar nota. Hay que tomarlo con comida porque es un poco fuerte para el estómago, pero le aseguro que le saca el dolor. No hay forma de que no se le vaya el dolor con eso. Buenísimo. ¿Cuántos gramos era? Tenía, ¿me No, es recuerdo? de venta libre y viene en una sola presentación. No, Mm, no tiene distintos gramos. ujú. Bueno, gracias. Voy, Por voy a favor, pastor. buscarlo. Bueno, a ver, ya estamos, ¿no? Son las 7:07, sí, sí, ya estamos. Bueno, vamos a arrancar entonces nuestra clase. Déjame compartir acá la pantalla con ustedes. Teología bíblica del Antiguo Testamento, clase 11. Vamos a empezar hoy con los escritos, ¿no? Vamos a empezar y terminar con los escritos, porque tendría dos clases, serían la 11 y la 12, pero voy a tratar de dar las dos hoy. Y me gustaría ver si, como dice el pastor Mauricio, que hoy no hay, la clase siguiente fue suspendida hoy, así que les pediría poco de paciencia. Y si puede, ¿no? Queda ahí unos 5 minutitos más de la clase a ver si terminamos. Pero pega una recurrida, así ver si logramos terminar, ¿no? Logramos terminar. Porque la clase pasada, la verdad que me hizo falta para poder concluir. Pero vamos a seguir acá, sin perder de tiempo. Vamos a orar y pedir al Señor su guía, que nos ayude y esté con nosotros. Querido Dios, te agradecemos y te alabamos por tu infinita bondad y misericordia, Señor. Estamos delante de tu presencia. Tu Espíritu Santo ministra nuestros corazones. De tu gracia y tu favor, sé con nosotros, oh Dios, y que nosotros podamos aprender más de tu palabra, conocer más y más al Señor, crecer más y más en tu voluntad, Señor. Perdone nuestras faltas y ayúdenos, oh Dios, a, a caminar acorde a tu voluntad, Señor. Ayúdenos a sermos más parecidos contigo y comprender los planes redentivos del Señor a lo largo de la historia. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo en que concentremos nuestra mente, saquemos las preocupaciones, dejemos el cansancio del trabajo, Señor, podamos tener nuestra mente limpia, tranquila, para poder aprender de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Amados, los escritos entonces incluye los Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda Crónicas. Daniel en nuestra Biblia aparece como un libro profético, pero en la Biblia de los judíos aparece como un libro nombrado como escritos, ¿no? Dentro de los escritos. Entonces vamos a aprender acá algunas cosas que estos escritos nos dejaron, ¿no? Dentro del plan redentivo de Dios, dentro de la revelación de Dios, cómo nosotros podemos ver este plan salvífico, ¿no es cierto? Yo quiero pedir un voluntario, déjame agrandar acá un poco, para que pueda leer, seguir la lectura del texto, por favor. Ah, a ver quién se animaría. Vamos a ver ahí con Beltrán, Miguel. ¿Puede ser? Ahí está, pastor. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Nehemías cuánto? No, para leer el texto que está en la pantalla. Ah, bueno. Desde el exilio a la dispersión, regreso. El pueblo de Dios, una vez llevado a Babilonia, jamás volvió a ser el mismo. La ciudad de adoración ya no estaba más. Zorobabel, Esdras y Nehemías trataron de restaurar la ciudad de Jerusalén y sus muros, pero la gloria de Dios se había ido de ellos. El reino estaba destruido y era necesario un nuevo libertador para restaurar y guiar el pueblo a su nuevo destino. Cuando las comisiones regresaron a su patria destruida, el pueblo no tenía templo y tampoco libro escrito de la ley. La tradición oral mantuvieron en el exilio fue repasada a los manuscritos, dando origen a los escribas. Por falta de templos, ellos construyeron pequeñas sinagogas donde se reunían. Tras el zozobrar del pueblo por no haber contemplado el cumplimiento del gran día del Señor, en aquel regreso profetizó por los profetas exílicos y preexílicos, los repatriados. Recibieron el mensaje de los profetas post-exílicos, Ageo, Zacarías, Malaquías, explicando por qué aquel no era el día tan esperado y posponiendo otra vez la esperanza de restauración para el futuro. Mientras tanto, la serpiente y su simiente seguían engañando a los hombres, haciéndoles sentir dueños de sí mismos y seduciéndoles con el poder y la gloria de los imperios persa, griego y romano, atrapados por su propia astucia, soberbia y ganancia, gobernando sobre ellos encubiertamente. Hasta ahí nomás. Déjame explicar un poco acá. Acá estamos hablando del pueblo. Terminamos la última clase diciendo el pueblo fue al exilio y volvió a cero, ¿no es cierto? Desobedecieron los pactos de vuelta al Señor después que Josué los metió dentro de la tierra prometida. La gente disfrutó, entraron el tiempo de los jueces. Cada juez representaba un héroe distinto y este héroe representaba o tipificaba, prefiguraba un redentor, un salvador que liberaba el pueblo de la ira de los enemigos. El pueblo fue entrando en un tiempo del reinado, ¿no es cierto? Desde 1 Samuel, 2 Samuel, entra en la monarquía, Dios pone sobre ellos a Saúl, un pueblo según el corazón de ellos, después Dios pone sobre ellos a David. Entonces, después de David, entra varios reyes, muere David, entra Salomón, después de Salomón, los hijos de Salomón entran en contienda, no hay un reino firme, después de eso todo comienza a tener reinos diferentes, hay un tiempo de David que es un tiempo de gloria, un tiempo que el reino es unificado, en David el reino es unificado y Dios puede mostrar su gloria y su voluntad prefigurada en David. Después de David,
Entra Salomón, Salomón se corrompe con los dioses de sus 1000 mujeres, entra mucha corrupción en el reino, aunque sea un hombre más sabio del mundo, aunque sea el hombre más rico del mundo, entra con los dioses ajenos de sus esposas y termina no engendrando un descendiente que iba a seguir el reino de David. Pero entra otros reyes, y estos reyes tienen problema con Dios, no siguen sus mandamientos, el imperio termina rompiendo, el imperio del reinado davídico termina rompiendo, se separa las dos tribus, los dos reinos, el norte y reino del sur, ¿no es cierto? Se divide en reino del norte, Israel, reino del sur, Judá, y ahí tenemos varios y varios reyes que nosotros hemos estudiado ya. Cada uno gobernaba según su corazón, y algunos de 26, si no me falla la memoria, 26 reyes del imperio de Israel, es decir, del reino de norte, apenas 2 siguieron a Jehová. De los 30 y pico, que ahora no me acuerdo, del imperio de Judá, apenas 5, 6 sirvieron a Jehová, y los demás todos hicieron lo que era malo ante los ojos de Jehová y dejaron de seguir sus leyes. Bueno, el imperio se divide, y por causa de esta rebeldía, Dios trae condenación y juicio sobre el pueblo, conforme había sido profetizado por Moisés, cuando en Levítico él lee la ley de Dios y dice: si ustedes no obedecieren mi voz, los dispersaré por todas las naciones de la tierra. Y ahí empieza a culminar esta profecía, es decir, Dios delega a los asirios para destruir el reino de Israel, que es el reino del sur, y a los babilónicos para destruir el reino del norte, que sería el reino de sur, Israel, y el reino del sur es Judá, y el reino del norte, Israel. Entonces, queda un remanente, pero en una ciudad destruida, como 6 gatos locos dentro de la ciudad, solo los pedazos, no había más templo, no había más muros, no había nada, la ciudad fue destruida, y se van al cautiverio babilónico. Hasta ahí fue donde nosotros llegamos en la última clase. ¿Qué pasa? Cuando entramos en los escritos nosotros entramos en algunos temas después del exilio y la vida en el exilio. La vida dura bajo el gobierno del maligno. La vida dura bajo el gobierno de la serpiente. Entonces el pueblo de Dios empieza a sufrir y a clamar, y Dios siempre está mandando mensajes a su pueblo diciendo que está con ellos, que no los ha abandonado. Pero vamos a avanzar acá un poquito, ¿no? Cuando ellos regresan con el edicto del rey Ciro, el rey Ciro da un edicto en Babilonia de liberar el pueblo de Israel de regreso a su tierra. Y hay un largo camino, ¿no es cierto? Pasa por Nabucodonosor. ¿Se acuerda del libro de Daniel? Nabucodonosor, así que ellos son invadidos. Después pasa por el hijo de Nabucodonosor. El hijo de Nabucodonosor, que ahora no me acuerdo el nombre, va a una batalla, vence, entra en el Egipto, conquista Egipto, y en regreso de esta victoria es asesinado en el camino. Entonces, un general del ejército del rey, llamado Darío, se vuelve el rey de Babilonia. Entonces, es en el tiempo en cuando Daniel es echado en la cueva de los leones, está el rey Darío. Entonces, ¿qué pasa? Este rey Darío pasa su tiempo también y entra el rey Ciro. Ciro es aquel que pone el edicto sobre Babilonia para devolver el pueblo de Israel a su ciudad. Cuando vemos libros de Esdras, Nehemías y Esther, vemos esta historia, ¿no? 3 deportaciones
regresando con Zorobabel, primera deportación, después con Nehemías, segunda deportación, después con Esdras. Entonces, vuelve el pueblo del cautiverio. Y lo que pasa es que siempre el enemigo está, Dios está promedio, Dios es quien está usando. El mismo rey de Babilonia, ¿qué está declarando Dios con eso? Está declarando, hasta sobre la serpiente y la semiente de la serpiente y el reino de la serpiente, aún ustedes estando bajo el dominio del reino de la serpiente, hasta sobre la serpiente reino yo, hasta sobre el gobierno de la serpiente, yo soy mayor, yo estoy gobernando, aún bajo la conquista de la serpiente sobre ustedes. Ustedes están bajo un gobierno de mano dura, están bajo un reino que no es mi reino, pero hasta sobre este reino, reino, yo gobierno. Entonces Dios ordena, después vamos a ver algunas citas que tenemos acá puestas en el material. Dios ordena con que el rey Ciro, y él mismo hace esa declaración allá en el libro de las crónicas, dice, él mismo habló conmigo y me dijo, el Dios de los cielos, que me puso como mayor sobre todos los reinos del mundo. Él me ordenó que devolviera el pueblo y construyera casa en Jerusalén, que es Judá. Entonces, Dios ordena y él pone la plata real para edificar el templo. Y eso ya estamos en un camino ya más adelante, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuando regresó Nehemías, edificó los templos, perdón, edificó los muros, levantó los muros y enfrentaron allí varios enemigos, Sanballat, Tobías y un tercer enemigo, y que querían hacer con que la obra parase. Después vuelve Esdras, y Esdras va a edificar el templo y el culto, volver con los pactos de Dios. Y ahí también enfrenta a los samaritanos. De ahí es donde arranca la confusión y la discordia entre judíos y samaritanos. Los samaritanos paran la obra de la construcción del templo por 7 años, porque aún los judíos regresando a su tierra estaban bajo el gobierno maligno, es decir, el gobierno de la serpiente, porque ellos necesitaban permiso para todo, aún estando en su tierra. Entonces, imaginen conmigo, amados hermanos, no sé si ustedes pueden ver esta imagen que yo estoy viendo en mi memoria. Imagina el pueblo regresando del exilio, está todo destruido, pero ellos no pueden, aún libres, entre comillas, no pueden hacer nada sin que el gobierno, el rey de Persia, les autorice. Tanto que Nehemías pidió permiso para regresar. Y el rey no solo permitió, sino que dispuso todos los materiales y herramientas y recursos para que pudieran ellos edificar en los muros de Jerusalén. Pero aún así vinieron algunos diciendo que era imposible y que necesitaban algunas autorizaciones, que ellos no tenían permiso para hacer eso. Igual pasó con Esdras, lo mismo, pero ahí desta vez con los samaritanos. Entonces, estorbaron la obra por 7 años hasta que el rey Darío buscara los registros. Perdón, el rey Darío fue después del rey Ciro. Entonces, el rey Darío buscase en los registros, que encontró registros de rey Ciro autorizando el regreso de ellos. Tardó 7 años, solo para decir, siga con la obra. Entonces, el enemigo estaba siempre presente. El pueblo regresa a su lugar. ¿Se acuerdan? La definición de reino que tenemos en esta disciplina. Lugar de Dios, pueblo de Dios y reino de Dios y gobierno de Dios. Esos son las 3 requisiciones para que estemos bajo el reino de Dios. Entonces, reino significa el lugar, el pueblo y el gobierno, el poder del rey, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que ellos regresaron al lugar que Dios había prometido, Jerusalén. Estuvieron allá, pero era el pueblo de Dios,
en el lugar de Dios, pero sin la presencia de Dios, es decir, sin el reino de Dios, sin el gobierno de Dios, sin el poder de Dios. Estaban bajo el dominio todavía de los enemigos. Bueno, entonces, este pequeño contexto acá que nosotros estuvimos leyendo está hablando exactamente de eso. Volvieron a su patria, pero nunca más fueron los mismos. Pero ya no era la misma patria, ya no estaba igual, ¿no es cierto? Entonces los profetas pós-exílico, Ageo, Zacarías y Malaquías, Ageo y Zacarías estaban con ellos cuando regresaron. Profetizó encorajando a Esdras a iniciar la reforma del templo. Ayudaron en el trabajo, allá en Esdras capítulo 2, vemos eso. Ayudaron a Ageo y Zacarías, trabajaron juntamente en la reconstrucción del templo, pero no fue lo mismo, ¿no? Vamos ver acá un poquito la vida dura bajo el reino de la serpiente y cómo nos cuenta las historias de Esdras, Nehemías y Esther. Voy a pedir ahí, por favor, ahora que me lea esta porción, hermana Gisela, ¿puede ser? Ahí está, ¿me escucha? Sí, perfecto, allí. La vida dura bajo el reino de la serpiente. Esdras, Nehemías y Esther. Estos tres escritos posexílicos describen las condiciones físicas, sociales, políticas y espirituales del pueblo de Israel en el tiempo de la cautividad babilónica y relatan los acontecimientos del final del cautiverio y regreso a Jerusalén. Las actividades de estos tres libros cubren un tiempo aproximadamente de 108 años, desde el 538 al 430 a.C. aproximadamente. Así como hubo tres deportaciones desde Jerusalén a Babilonia, el 605, 579 y 586 a.C., hubo también tres regresos. El primer regreso en 537 a.C., bajo la guía de Zorobabel, Esdras 1 al 6. Esdras. El segundo en 458 a.C., bajo la guía de Esdras, Esdras 7 al 10. Y el tercero, el 444 a.C., bajo la guía de Nehemías, Nehemías 1 al 13. Registran el intento de restauración del lugar que Dios les había preparado, así de los muros como de la ciudad, del templo y del culto. Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, 3, del 2 al 13 y 5. El intento fue exitoso en partes. El libro de Nehemías revela la reconstrucción física y natural del lugar físico y terrenal de la promesa de Dios. El libro de Esdras revela la reconstrucción espiritual del pueblo de Dios. El libro de Esther revela el poder del rey y la gloria del reino, pero de forma sincrónica. El rey que reina en Esther no coincide con las profecías, no está en el lugar de la promesa y no es el linaje de David. Más bien, pertenece a la simiente de la serpiente. Pero Dios lo usa para mostrar benevolencia a su pueblo. El rey es enemigo en tierra enemiga y el pueblo de Dios está viviendo con un pueblo enemigo bajo el cautiverio. Nehemías y Esdras se angustian, lloran y oran confesando que ellos y el pueblo han roto el pacto con Jehová y piden perdón por sus pecados y por los de la casa de Israel. Nehemías 1, 6 al 7, Esdras 9. Reconociendo el cumplimiento profético y la causa por la que recibieron el debido castigo anunciado por boca de Moisés. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y los desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Levítico 26:33. Los acontecimientos del libro de Esther sucedieron antes de lo que se registra en Esdras y Nehemías.
El propósito del libro de Esther es mostrar la providencia divina y el cuidado de Dios a su pueblo que está en manos de la serpiente. Esther se vuelve reina de Persia, una providencia de Dios para librar a su pueblo del exterminio. El diablo no estaba satisfecho en mantenerlos en la humillación del exilio, los quería extinguir para siempre. Entonces el diablo seduce el corazón de Amón, el principal consejero del emperador de Persia, para echar mano contra todo judío que vivía bajo su dominio y matarlos. Dios levanta a Esther y Mardoqueo, su tío, para dar libramiento al pueblo. Dios le da gracia a Esther y ésta se casa con el rey Asuero en el ojo del huracán. Cuando el enemigo busca ejecutar su plan, Mardoqueo le dice a su sobrina Esther la célebre frase. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permanecés callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esther capítulo 4, versículos 13 y 14. Es emocionante, ¿no, hermanos? Como Dios siguió cuidando del pueblo, siguió fortaleciendo el pueblo y diciendo, estoy acá, aún un pueblo rebelde, rebelde, malo. Qué tremendas esas historias, estos registros. Sí, Bushi, si puede. Estos tres libros enmarcan la impotencia y debilidad de la fuerza humana contra sus enemigos espirituales. Declaran que sin Dios el pueblo permanecería bajo el dominio de la serpiente y no lograría jamás soportar la oposición. Por medio del fuerte brazo de Jehová, ellos alcanzaron la victoria confirmada en los refranes. La buena mano de Dios en Esdras 7, 9, 8, 18. Nehemías 2:18. El Dios de los cielos, en Nehemías 1, 4, 5, 2, 4, 20. Bueno, aunque hayan logrado reconstruir los muros a la ciudad y al templo de Jerusalén y reatar el pacto con su Dios, siguieron bajo el control persa. No podrían hacer nada sin la aprobación de Tatnai, el gobernador sobre el otro lado del río, y de sus funcionarios. Esdras 5, 38 y 58. 3 al 58. La gloria y la presencia del reino de Dios se había ido Es y no 3, había... 5 Ah, y 8. Acá. la gloria y la presencia del reino de Dios se había ido y no había regresado. Israel y Judá nunca más fueron los mismos. Para que el pueblo no desmayara, Dios envió respuesta a sus inquietudes por medio de los profetas Ageo y Zacarías. El mensaje de ellos justificaba el castigo y postergaba la gloria del reino para una era futura. El mensaje de Ageo sobre la gloria del segundo templo no se reduce a los tiempos de aquella profecía. Es claramente visible que Dios está hablando de tiempos futuros cuando menciona que bajo el temblor de tierra y cielos vendrá el deseado de todas las naciones, Jesús, que hará con que la gloria de la segunda casa sea mayor que la primera. Estos libros tienen algo en común. Muestran la vida dura del pueblo bajo el reino de la serpiente como disciplina por la desobediencia. Una de las expresiones del reino de Dios es la vida buena del pueblo bajo el reino de Dios. Las promesas acerca del reino siempre traen un mensaje de paz, descanso, gozo, alegría, sin muerte, sin pecado, sin dolor. Cuando el pueblo está viviendo una vida dura y sin ningún aspecto de estas bendiciones prometidas, significa que están viviendo bajo el gobierno de la serpiente. Esta situación hace recordar lo que fue escrito por el profeta, sacerdote, juez Samuel. Y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel.
por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Primera de Samuel 4:21. Qué tremendo, ¿eh? Qué tiempo duro el pueblo de Israel está viviendo. Está porque desde ese entonces ellos siguen esperando que el reino davídico vuelva, que la gloria de Israel vuelva, que el Señor hable a través del Mesías y salve el pueblo de esta miseria, de que se fue la gloria de Israel, ¿no? Vemos acá muchas profecías de los profetas post-exílicos y de los pre-exílicos también, que además de haber los profetas pre-exílicos, además de haber profetizado contra el pueblo de Dios, es decir, profetizaron el castigo, anticiparon el castigo que ellos iban a pasar en estos exilios, ellos también profetizaron la bendición, profetizaron el cielo nuevo y tierra nueva, como dice Isaías, profetizaron el nuevo pacto, como dice Ezequiel y Jeremías. Entonces nosotros vemos que desde siempre Dios está cuidando y está animando al pueblo, aún bajo el castigo. Y acá después que regresan, que ellos no ven aquel día del Señor profetizado por Joel, profetizado por Oseas, aunque ellos no vean este día del Señor, el gran día de Jehová, ellos esperando que el Señor mandara enviar a su Mesías y pudiera restaurarlos, rescatarlos de la esclavitud y pudiera restaurar toda la ciudad, pero este Mesías no vino. Este gran día no había llegado y los profetas Ageo y Zacarías y Malaquías profetizaron diciendo que este día llegaría todavía. Una vez más, posponen el día. Una vez más, habla de la gloria de la segunda casa. Pero ellos no ven la gloria de esta segunda casa, porque no llega jamás a ser parecido el templo con el reino de Salomón, con el templo de Salomón. Y cada vez más ellos van degradando y esperando que venga un Salvador para que este templo sea reedificado de manera, fue reedificado el templo por Esdras y todos los compañeros de Esdras encima con Ageo y Zacarías. Pero esta gloria no llegó, esta gloria de la segunda casa no llegó. ¿Por qué, pastor? Porque el profeta Ageo no estaba mencionando únicamente, no se estaba refiriendo únicamente a la época de la profecía, a aquellos pueblos en aquel momento. El profeta estaba refiriéndose que vendría un deseado de las naciones. ¿Quién es el deseado de las naciones? Vamos a ver acá el texto otra vez. A ver, acá. ¿Dónde está el texto? Ay, me perdí, no me acuerdo. El deseado de las naciones que está en Ageo, dice acá. Acá. No. Yo estaba buscando un texto, una cita, pero no puse como cita. Acá está. Entonces, que vendría, mira, bajo un temblor de tierra y cielos, el deseado de todas las naciones, Jesús, que hará con que la gloria de la segunda casa sea mayor que la primera. Acá me olvidé de poner la cita, ¿viste? El texto bíblico. Entonces está en Esdras capítulo 2, ¿no? Finales de capítulo 2, cuando él dice eso. Entonces, ¿cómo es ese temblor de tierra? ¿Cómo es ese de tierra y cielo? ¿Cómo es este deseado de las naciones? Obviamente que está hablando de un futuro todavía. Está hablando de algo que hoy sabemos que es Jesús. Está diciendo que esta gloria de la segunda casa será mayor que la primera. Esta gloria de la segunda casa es la casa que somos nosotros, el templo. Casa no hecha por manos, que nosotros vemos en Romanos, ¿no es cierto? En donde Dios mismo preparó para sí un pueblo
suyo, a través de Cristo y a través del nuevo pacto. Entonces el profeta Ageo está refiriendo a un tiempo futuro, porque mismo estando el profeta Ageo, no llegaba a eso. Mesmo assim, aún com esta profecia, ele já estava esperando que, bueno, já que Deus enviou o profeta, ahorita já vai chegar a presença poderosa de Deus neste templo, e será como aquela Jerusalém que nós saldríamos e cantávamos e nos regocijávamos, como é o que vamos ver agora, a vida buena bajo el reino de Deus, em las literaturas sapienciales. La literatura sapiencial, que es Salmos, Cantares, Lamentaciones, Job, Proverbios, Eclesiastés, composta, conformada de 6 libros, la literatura sapiencial. Y 3 de estos libros son llamados escritos poéticos y otros 3 escritos de sabiduría, ¿no? Entre los poéticos, nosotros tenemos Salmos, Cantares e Lamentações e escritos de sabedoria, Job, Provérbios e Eclesiastés. Acá não me vai chegar tempo de falar de todos os livros, por isso selecionei os que íbamos a falar hoje e vamos mencionar alguns de estos livros e a maneira como Deus se ha manifestado acá, hablando acerca de toda esta, digamos assim, enemistad entre a simiente de la serpiente e a simiente de la mujer, y también Dios hablando cómo será o cómo fue la gloria de él entre su pueblo, ¿no? Entonces quisiera pedir acá a Dina, no sé si puede leer para nosotros, Sí, pastor. desde acá. ¿Me escucha bien? Sí. La vida buena bajo el reino de Dios. Los libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares se escribieron durante la época de la monarquía unida, o sea, durante los reinados de David y Salomón, donde reinaba la paz. Esta época es considerada la edad de oro de la literatura de Israel. La literatura sapiencial es conformada de 6 libros que se dividen en 2 grupos: escritos poéticos, que son salmos, cantares y lamentaciones, y escritos de sabiduría, Job, Proverbios y Eclesiastés. La revelación de Dios en esos escritos enseña a los israelitas cómo han de andar por las sendas de la vida, en vista de las complicaciones surgidas en el mundo a causa de la presencia del mal, tomando en cuenta lo que Dios había revelado de sí mismo. Pero, ¿cómo esos escritos muestran al gran panorama del plan redentivo de Dios? ¿Qué tienen que ver esos escritos con la revelación de las 2 simientes y sus 2 reinos? Una vez estuve haciendo un curso bíblico sobre los salmos de lamento y uno de los estudiantes preguntó al maestrante si Es un había algo testimonio mío. si había algo mesiánico en los salmos de lamento. La respuesta del profesor se registró en mi mente como algo chocante que jamás me olvidé. Él dijo: todos los salmos son mesiánicos. Muy bien. A principio quedé Perdón. a principio quedé reluctante en mis adentros sobre la declaración del profesor, pero preferí concederle el beneficio de la duda y estudiar mejor acerca de aquel asunto. Entonces pude descubrir lo cuanto ha hablado los salmos y toda la literatura sapiencial de Cristo y su reino. Además de eso, pude comprender mejor a los salmos imprecatorios y la batalla entre los 2 reinos. Los salmos imprecatorios son aquellos que invocan juicio, calamidad o maldiciones sobre los enemigos de Dios y de su pueblo. Algunos de los salmos imprecatorios son el 3, 5, 10, 17, 35, 58, 59, 69, 70, 79, 83, 109, 129, 137 y 140. Como ejemplo, tomamos algunas partes del contraste entre el justo y el impío, que es la representación de la enemistad entre las 2 simientes del Edén. Con arrogancia, el impío acosa al afligido, que se ha atrapado en las trampas que ha urdido, porque del deseo de su corazón se jacta el limpio, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios,
todo su pensamiento es no hay Dios. Salmo 10 de 2 a 4. Bueno, vamos dar uma pausita acá. Alguém abra Salmo 137, por favor, e leia. Puede leer. ¿Tiene abierto, por favor? Leo, pastor. Sí. Los ríos de Babilonia y aún Não sei se só a sobre los mim, pero não sauces se en medio de escucha. ella colgamos. Está muy entrecortado, ¿no? Sí, Silvia, ¿Me está escucha muy mal? entrecortado. Se puede escuchar. Ah, bueno, entonces que lea otro si quiere. No sé. Evangelina, ¿está presente? Yo la vi presente. Sí, pastor, acá estoy. No, ¿Podría leer tengo un usted? problema con la cámara, pero sí estoy acá. Perfecto, perfecto. Leo. Por favor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en la tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Amén. Glória a Deus, hermanos. Bienaventurado el que dé con tus niños a la peña. Esto, este es el salmo imprecatorio, uno de los salmos imprecatorios. Salmos que desean la calamidad, la maldición o el mal o el juicio sobre el enemigo de Dios y del pueblo de Dios. ¿Cómo entender estos salmos? ¿No es cierto? Acá vemos, este salmo es muy triste. Yo me emociono, cada vez me salen las lágrimas cuando leo o escucho este salmo, ¿no? ¿Qué pasa con este salmo? Vemos que el pueblo está exilado, está cautivo en Babilonia, y los babilonios, los que los esclavizan, le, le hacen burla, hermanos. Dicen, cante, no sé, es como agarrar, es como hicieron con Sansón. Le pincharon los ojos, le pusieron medio, como un payaso, lo tuvieron burlando, y el Señor le dio un poco de fuerza y rompió con el templo de los filisteos. Pero lo hicieron igual al pueblo de Israel. La burla con ellos fue: cántanos un cántico de aquellos de Sión, que usted, como si estamos tristes, si estamos llorosos, ¿cómo vamos a cantar cánticos de alegría? ¿De qué manera? Es agarrar un preso, ¿no? Maltratarlo y decirle: ahora cante para nosotros, baile para nosotros, ¿no? Como romperle los pies y decirle: baile para nosotros. Parecido a eso. Y ellos, David ahí recitando este salmo, ya un poquito más adelante vamos a ver qué representatividad tenía para los judíos, qué alegría para los judíos era el templo de Jerusalén, qué es este significado tan grandioso. Vamos a ver ya en los salmos que hablan acerca de la peregrinación, ¿no? Que ellos caminaban todos los años para adorar a Jehová.
en Jerusalén. Entonces, al final del Salmo, el Señor usa a David para hablar unas palabras fuertes de maldición a aquellos que eran los que los consumían. Obviamente que nosotros estamos estudiando enfocados en la simiente y la serpiente y sabemos entender que cuando se dice que los salmos todos son mesiánicos y que los salmos imprecatorios podemos entender a partir de esta comprensión, vemos también que cuando el enemigo del pueblo de Dios está afligiendo al pueblo de Dios, al día final, el día del juicio, todo el enemigo del pueblo de Dios será destruido, será echado en lago de fuego. Cuando nosotros leemos estes salmos, eso no nos da licencia para maldecir aquel enemigo que está persiguiendo a nosotros. Como veo a veces, y ya he visto en muchas instituciones religiosas, diciendo que así como David maldijo a su enemigo, yo voy a orar contra mi enemigo para que Dios le dé la venganza. ¿No es cierto? Yo no puedo vengarme, dice el libro de Romanos, pero yo puedo orar para que Dios se vengue. No, no es de esta forma la oración. Esto está contrario al Nuevo Testamento. ¿Por qué interpretamos mal a veces al Antiguo Testamento? ¿Por qué no lo interpretamos desde el Nuevo Testamento? No consideramos las cosas que Jesús dijo: amad a vuestro enemigo, amad a vuestro, orad por los que los persiguen. Jesús está queriendo decir ¿qué con eso? Jesús está refiriéndose a las personas, las almas que nosotros vemos que están del lado de la simiente de la serpiente. Tenemos que orar por ellos, tenemos que ver espiritualmente qué es lo que está por detrás de eso y estar orando para que ellos se conviertan al Señor. Por esta razón es que somos misioneros y predicamos la palabra de Dios. Si fuéramos simplemente orar por los enemigos de los creyentes para que Dios los fusile, Dios los mate, Dios los condene, entonces no tendríamos ni siquiera que hacer misiones, porque hacer misión es amar al enemigo, amar a aquellos que odian la obra de Dios, ¿no es cierto? Pero es eso que Jesús nos ha traído. Entonces, ¿cómo, pastor? Voy a interpretar estos salmos. Salmos Queria messiânicos. o dedo. Eu vou conseguir sacar uma coisa. ¿Está hablando? Perdão, pastor. Bueno. Entonces, yo pensé que era una pregunta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a interpretar estos salmos? Yo voy a interpretar simplemente como una anticipación del juicio de Dios al final de los tiempos, es decir, en su segunda venida, que David está diciendo que cuando el Señor venga va a destruir sus enemigos, va a matar toda su descendencia, va a estrellar con ellos en la peña, y ahí vemos esta forma mesiánica de comprender que todo lo que David, como tipo de Cristo, está hablando contra los enemigos de Dios, aquellos que de hecho son simiente de la serpiente, para los cuales la perdición está destinada. No hay para ellos salvación. Ahora, nosotros no podemos juzgar quién es simiente de la serpiente y simiente de la mujer. Nosotros sabemos que existe esta enemistad, sabemos que son dos líneas totalmente distintas entre los salvos y no los salvos y los no salvos. Sabemos que existe todo eso, que muchos serán condenados y echados en el lago de fuego, pero no sabemos quiénes son. Entonces, Jesús en los salmos aparece en la persona de David, anticipando lo que será el destino final de los impíos. Así como interpretamos los salmos imprecatorios. No es un permiso, una licencia para que yo diga: wow, un hombre de Dios semejante a David oraba para que Dios matase sus enemigos. También voy a orar para que Dios me mate a aquel vecino que me hace tanto daño, ¿no es cierto? O aquel que está aquí siempre me perturbando. No tenemos ese permiso, porque no conocemos los que van al infierno, ¿no es cierto? No conocemos, nosotros conocemos únicamente el amor y la gracia de Cristo, que es alcanzable por cualquier persona que crea. Entonces, debo orar por ellos, predicar la palabra a ellos y pedir a Dios que tenga de ellos misericordia. Eso es lo que tengo yo que hacer. Yo no soy David, no soy un tipo de Cristo, yo no soy, todo que yo hablo es escritura, todo lo que yo escribo es Biblia, no, pero estos hombres tipificaron a Cristo. Entonces vemos
una prefiguración, una anticipación del juicio final y el castigo de los impíos, como vemos en Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan está orando y ve, está orando, no, está recibiendo una visión y ve delante del trono aquellos que fueron decapitados, mártires que fueron cortados la cabeza y que están delante del trono orando y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de los justos? ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? Por la mano de los impíos. Entonces, ahí ya es otro nivel, ya están delante de la gloria del Señor y nosotros estamos esperando en la expectativa de la segunda venida de Cristo. Ahí, hermanos, cuando llegue la segunda venida de Cristo, Dios va a hacer lo que corresponde a ellos, a los impíos, echándolos a la condenación y al juicio final delante del trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, para que ellos sepan que Dios no es injusto y por esa razón serán juzgados. Amén. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna pregunta en este punto? Pastor, Vamos a seguir. ¿Ah? yo iba a preguntar si David, en la misma situación de las últimas clases que pusiste, si el David, o sea, tenía idea de que el texto no se refería a sus enemigos, sino que o sea, al futuro, si es el mismo sentido, si Claro. estaría en el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. Cuando vemos David, cuando decimos que todos los salmos son mesiánicos, estamos diciendo que David, lo que él habla, está siempre señalando hacia Cristo, hacia un futuro que quizás él mismo, como autor de los salmos, no imaginó que Dios iba a usar sus escritos tan lejos, que tendría un sentido census, ¿no es cierto? Un Claro, sentido entonces mayor, un es decir significado más grande. que en la situación David podría estar refiriendo a sí mismo a sus enemigos, orando contra sus enemigos, pero que el texto sirve a nosotros para como mesiánico. ¿Es eso? Perfectamente, perfectamente. Se aplica, no se reduce a aquel tiempo, se aplica en los dos tiempos. Para David, estaba orando contra sus enemigos, pero para Dios no era contra aquellos enemigos allí únicamente, era contra todos los enemigos de Dios alrededor de la historia a partir de lo que fue escrito en la escritura. O sea, Dios usó a David para prefigurar, para anticipar el juicio final de los impíos. Amén. Una, Aunque él no supiera que iba a llegar tan una, lejos, que una el pregunta, autor divino pretendía este otro significado, pero el autor divino, por la doble autoría de las escrituras, sí pretendía. Sí, pastor, así. ¿cómo entendemos? David, acá vemos, o sea, en varias partes su escrito que habla la destrucción de su enemigo y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice que ame a tu enemigo. ¿Cómo uno puede diferenciar la escritura de David en el Nuevo? Sí, recién expliqué, ¿no? David es un tipo de Cristo que anticipa. Nosotros no podemos copiar lo que David hizo. No, alguien dice, ah, yo voy a pedir la maldición de mi enemigo, porque David lo hizo. Pero Jesús está diciendo allá en el Nuevo Testamento que yo debo amar a mi enemigo. Claro, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús está diciendo, porque David era escritor del Antiguo Testamento, inspirado por Dios, era un tipo de Cristo, y lo que él hizo fue anticipar el juicio final. Todo juicio que David tenía contra sus enemigos era una anticipación del juicio que Dios tenía, la ira de Dios contra los enemigos. Entonces, todos los salmos imprecatorios, que no son pocos, acá nombré algunos, los más grandes. Hay otros que son chiquititos, por ejemplo, Salmo 3, acá puse. Pero hay otros salmos que son chiquititos que no están acá, que son salmos imprecatorios, deseando la maldad o, digamos, la maldad no, la maldición, la calamidad y el juicio de Dios sobre sus enemigos, como este hecho de Salmo ahí 137 que leímos, ¿no es cierto?
Entonces vemos los enemigos burlando del pueblo de Dios, los enemigos esclavizando al pueblo de Dios, y tú piensas que Dios no tiene celo de nosotros. La palabra de Dios dice que Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. Dios tiene celo de lo que es suyo. ¿Tú piensas que va a pasar así en blanco todos los enemigos del pueblo de Dios, burlando al pueblo de Dios? Dios los va a castigar a todos ellos. Si Dios castiga a su pueblo, a su hijo, Dios no va a castigar al enemigo. El enemigo tiene su destino ya. El diablo ya sabe su futuro, su destino. Pero Dios anticipa a nosotros el destino del diablo también, para que sepamos que el final de la historia es un final feliz. ¿Cierto? Bueno, vamos seguir acá con la lectura. Hay una continuidad acá de otro salmo más. Vamos a pedir ahí una otra persona, a ver si puede ayudarnos con la lectura. Islena, ¿te animas? Tienes que abrir tu micrófono. Ahí. Sí, Ahora sí. pastor. Acá. Salmo 10, 2 a 4, ¿no? ¿Y los otros? Sí, sí. Y los otros. Bien. Lea. Son la porción que está Salmo ahí. 10, 2 a 4. Con arrogancia el impío acosa al afligido, que se ha atrapado en las trampas que ha urdido, porque el deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Salmo 3, 7, 8 dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en mi mejilla. En la Rompes mejilla. los dientes, eso, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Y el Salmo 137, de 7 a 9, Ese es lo que leímos. sí, es que dice, recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos, oh hija de Babilonia, la devastada. Bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estreche tus pequeños contra la peña. Mira, acá dice así, contra los hijos de Edom, recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. ¿Quién es Edom? Já leyeron allá el libro de Éxodo, de Génesis. Allá nos dice claramente, repetidamente, Edom es Esaú. Esaú es Edom. Esaú es Edom. Entonces, acá vemos que pertenece a la simiente maldecida. Estos son los enemigos del pueblo de Dios y cada vez más vamos viendo en las escrituras esta enemistad. Entonces, escuchen bien una cosa. Cuando nosotros hablamos de simiente de la serpiente, nosotros estamos hablando de descendencia espiritual, hermanos. No estamos hablando de descendencia natural. No es así que se interpreta. ¿Por qué? Porque todos los dos son seres humanos y seres humanos que nacen de la misma madre, es decir, del mismo ventre, de la misma matriz. Entonces hay una descendencia natural que no significa que la persona, por ser de descendencia natural, heredará la misma bendición. Como dice en Gálatas capítulo 4. No son los de la carne promesa, los recibidores de la promesa, aquellos que van a recibir la promesa de Abraham. Porque no es el hijo de la carne que hereda la promesa, mas el hijo del espíritu. Entonces vemos que nace de la misma madre, de la misma matriz, dos hijos, y Dios dice, amé a Jacob y a Esaú he aborrecí. Entonces nosotros vemos que es el espíritu que está sobre aquella persona. Es la simiente de la serpiente, el reino de la serpiente, que gobierna sobre ellos. Cuando el pueblo de Dios cae bajo el gobierno de la serpiente,
está cayendo el castigo de Jehová. Dios usa esta simiente de la serpiente para castigar a su pueblo. Esta simiente de la serpiente, estamos hablando de los mismos hijos de Satanás, que Jesús habló allá en Juan, capítulo 6, si no me falla la memoria, ¿no es cierto? Cuando estaba hablando con los fariseos, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Entonces, no porque a ellos dijeron, no, nosotros somos descendientes de Abraham, porque nacimos de la simiente de Abraham. Ah, pero no es suficiente ser de la descendencia natural de Abraham. Jesús insiste, dice antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, se blasfeman contra Jesús, se burlan de él y buscan matarlo. ¿Quién busca matar a Jesús? Se mete la serpiente, los mismos hijos de Satanás. Entonces vemos esta realidad alrededor de las escrituras y vemos que hay y algunos, por ejemplo, si nosotros vamos a dar una cierta pensada, a veces nosotros caemos en el riesgo de juzgar a algunas personas, decir, este parece que es hijo de la serpiente, ¿no es cierto? Que hace tantas cosas malas, perjudica a tantas personas en la iglesia, intenta destruir ministerios. Hay personas que están dentro de la iglesia, pero usted mira y dice, Señor, cuántas oportunidades esa persona tuvo, cuántas chances tuvo, parece que es hijo de Satanás, parece que es la simiente de la serpiente. No hay otra explicación, ¿no es cierto? El hermano de esta persona es tan buena gente, es tan cristiana, tan sierva de Dios, tiene temor de Jehová, pero hay otros que usted dice, y te parece que es hijo de Satanás, se mete la serpiente, no cambia, parece que no cambia, ¿no es cierto? Caímos en el riesgo de a veces juzgar, pero el Señor sabe todos los que pertenecen a Satanás, como dice Romanos capítulo 9, ¿es cierto? Y es difícil huir de la explicación de este texto cuando dice así, y eso vamos a ver en Teología Bíblica del Nuevo Testamento, pero dice así, que el Señor hizo ¿cómo es? El vaso de deshonra, con mucha paciencia lo soporta para el día de destrucción. Es impresionante, ¿es cierto? Cuando Jesús es traicionado por Judas, Jesús dice allá en la oración de Juan 17, dice, Señor, de los que tú me diste, ninguno se perdió. Únicamente el hijo de la perdición, que para eso fue preparado. Ahora usted imagina, es lo que está diciendo Jesús, es lo que está diciendo Pablo en Romanos. Hay hijos de la serpiente, hermanos, que no hay lo que los haga convertir. Son hijos de la serpiente, no de forma física, natural, carnal, mas de forma espiritual. El espíritu que está sobre ellos, que gobierna sobre ellos, que reina sobre ellos. Y piensen sobre sus trabajos, sus ensayos, piensen trabajar algo de esta naturaleza, ¿no? Buscando las escrituras y escudriñando las escrituras del Antiguo Testamento, lo que hemos trabajado hasta ahora, quiénes son, de qué linaje, por qué son simiente de la serpiente, o ponga así una pregunta que me pareció interesante, una alumna hoy, Islena, me estaba pasando unas ideas de temas de trabajo, ¿no? ¿Será que la simiente de la serpiente algún día puede ser salvada? En un cierto sentido, ¿hay manera de que se convierta uno de aquellos que es simiente de la serpiente? Miren, hay mucha diferencia entre ser hijo de la simiente de la serpiente, ser descendiente de la simiente de la serpiente, entre aquellos que estaban en medio del pueblo de la simiente de la serpiente, pero espiritualmente, nació en medio de la simiente de la serpiente. Por eso digo, no es una descendencia física. Nació allá, imagine, la Ruth, por ejemplo, que vamos a llegar ahorita en Ruth. Ruth, ¿quién era Ruth? ¿Era de dónde? ¿De qué pueblo? Era moabita. Ruth nació en medio de los moabitas. ¿Quién eran los moabitas? Los descendientes del incesto de Noé con su hija. Es decir, de su hija con Noé, porque Noé no hizo nada malo, fue la hija. ¿Qué pasó ahí? Ese pueblo se volvió enemigo del pueblo de Dios. De la descendencia de un incesto. Pero puede haber una moabita
que es descendencia de Jehová? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué, pastor? Si estaba en medio al pueblo enemigo de Dios. Porque Dios tiene gente en cualquier lado. De ahí vemos, de ahí vemos cómo los gentiles fueron salvados y alcanzados. Entonces, a partir de un pueblo que no es de Dios, Dios puede, porque no significa descendencia natural. Entonces, nació en medio del pueblo que no es de Dios, mas Dios puso su espíritu en él y es un elegido de Dios. Tú sales de ahí, venga para acá. Por eso Ruth fue salvada, Rahab fue salvada porque temió a Jehová. Y vemos mucha gente, nosotros mismos, los gentiles, fuimos salvados, alcanzados por Dios. Y en Efesios 2:1 que dice, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, estábamos en medio a los hijos de ira y actuábamos en la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces el Señor nos sacó de medio de un pueblo de hijos de serpiente. Entonces el Señor nos salva a través de eso. La historia de la redención es preciosa, es fantástica, ¿no? Vamos a seguir acá. Vamos a leer ahora lo que yo ya he explicado, solo para pasar recorrido. Giselle, ¿puedes seguir ahí, por favor? ¿Cómo interpretar estos salmos? ¿Cómo interpretar a salmos como estos? La correcta interpretación de los salmos que imprecan o es comprender lo cuán mesiánicos son. Si los percibimos como tales, no queda duda que se trata de una anticipación de la victoria final apocalíptica de Jehová contra sus enemigos. Estos salmos aplicados a nuestra vida no son excusas para desear el mal a nuestros enemigos, tampoco para maldecirlos, contradiciendo el Nuevo Testamento, sino que retratan la venganza del Señor en el día del juicio. El texto abajo es un eco de Génesis 3, la simiente de la mujer, Jesús, pisando la cabeza de la serpiente, el diablo, o el dragón de Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y la serpiente. Salmo 91:19. Los salmos traen también la importancia del lugar al recordar la peregrinación del pueblo de Dios a la ciudad de Jerusalén, entendida como residencia terrenal de Dios para adorar a su reino. Son los llamados cánticos de ascenso gradual. Salmo 120 a 134. A ejemplo de estos, el Salmo 122 dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Versículo 1 y 2. Por ello, salmos como el 84 y el 23 hacen mención de estos hermosos días de visitación a la casa de Dios, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de la impiedad. Salmos 84, versículo 1 y 2. Salmo 23, 6. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Estos viajes a Jerusalén, que se repartían de forma regular, vivificando la esperanza del pueblo del reino de vivir eternamente en la presencia de Dios. El 87 destaca el privilegio de ser considerado ciudadano de Jerusalén. En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Selah. Mencionaré a Rahab y a Babilonia, entre ellos los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá, este nació allí, pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá.
El Señor contará al inscribir los pueblos. Este nació allí. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Salmo 87. Los salmos también revelan el futuro del plan redentivo de forma poética en diversos textos. Por ejemplo, con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad. Él hace que obras de salvación, Él hace que obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú aplastaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Salmos 74, versículo 12 al 14. Combinado con el libro de Job, es posible notar que el Leviatán, Rahab, Egipto y Babilonia son algunas figuras poéticas y literarias relacionadas a Satanás y su simiente como enemigo de Dios y su pueblo. Maldíganla los que maldicen el día y los que están listos para despertar al Leviatán. Job 3:8. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerda su lengua? ¿Podrá una soga en su nariz o perforará su quijada con gancho? De su boca salen como antorchas, chispas de fuego saltan. De Ahí sus está narices, donde los dragones escupen fuego, ¿viste? Donde sacaron eso de las películas. Ahí, en la Biblia. de sus narices salen humo, como de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones, y una llama sale de su boca. Su corazón es duro como piedra de molino. Desafía a todo ser altivo. Él es rey sobre todos los hijos de orgullo. Job Esto está hablando de 41. Leviatán. Tremendo. Dios no retirará su ira, debajo de él se abaten los que ayudan a Rahab. Job 9:13. Al mar agitó con su poder y a Rahab quebrantó con su entendimiento. Con su soplo se limpian los cielos, su mano ha traspasado la serpiente huidiza. He aquí, estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Job 26, 12 y 14. 12 al 14. Tú aplastaste a Rahab como a un herido de muerte. Esparciste a tus enemigos como con tu brazo poderoso. Salmo 89:10. Podemos Mira, regresar. déjame comentar un poquito acá. Acá vemos que todas esas figuras, Rahab acá, Rahab en Job, Rahab en Salmos, ah, Leviatán en Job, Leviatán en Salmos, son figuras del diablo. Estas figuras vemos ahí presentando como una fuerte comparación entre esas dos simientes, ¿no? Hay aquellos que están del lado de Leviatán, del lado del diablo mismo, y aquellos que son pueblo de Dios. Nosotros hemos leído acá, por ejemplo, como dice, mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que conocen, y acá en los cánticos graduales, ¿no? Que nosotros vemos Salmo 120 a 137, el placer que era subir a la casa de Dios, disfrutar de la presencia de Dios. La gente iba y hacía fiesta, cantaban, tocaban instrumentos de arpa y bailaban delante de la presencia de Dios. Muchos llegaban delante de la presencia del Señor y apenas lloraban en el altar. Era algo tremendo, una fiesta de los judíos era ir a Jerusalén. Por eso cuando aquella mujer pregunta a Jesús, ¿dónde adoraremos? ¿En este monte o en Jerusalén? Porque Jesús subía al monte para adorar, subía al monte para orar. Y el lugar de adoración era Jerusalén. Entonces, ella quedó confundida, ¿no es cierto? Y porque era una costumbre maravillosa que estaba guardada en el corazón de ellos. Y ellos ven en los salmos, varios salmos, esta alegría, este gozo de subir a Jerusalén para adorar. Depois vemos acá
también por otro lado, ¿no es cierto? Por otro lado, acá estamos hablando de lo que perdió Israel, ¿no? Esta casa que vimos ahí en el inicio del libro de Esdras, de Mister, perdió esta casa de adoración, este gozo, esta alegría. El pueblo quedó lloroso, el pueblo no tenía más alegría, más contentamiento. Después vemos acá las causas, ¿no? Las fuerzas malignas en varios salmos y en varios textos de Job, presentando a estos seres espirituales como enemigos del pueblo de Dios y con ellos, es decir, presenta Leviatán, Raab, y como forma, Egipto y Babilonia, como forma literaria, poética, de expresar Satanás. Entonces, cada vez que usted ve acá, está refiriéndose al diablo mismo y tiene todas sus características. Entonces, vemos que hay un grupo que está al lado de Satanás, que está trabajando conforme su poder y bajo su dominio, bajo su gobierno, trabajando con él, ¿no? Y vemos por el otro lado el pueblo de Dios. Y estos enemigos de Dios, juntamente con Satanás, están siempre oprimiendo y persiguiendo al pueblo de Dios. Seguimos acá entonces con algunas referencias a estas figuras, hasta mismo en los profetas como Isaías, por ejemplo. Seguí, Shi. Abi, ¿está? Abi. Sí, Abi acá estoy. Castillo. Bueno, siga la lectura para nosotros, por favor. Podemos regresar un poco a los profetas para recordar cómo Isaías también se refirió a estas figuras enigmáticas. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Isaías 27:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú? Ay, no llego a ver. ¿No eres tú el que sacó del mar las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran? Espere, pastor, que no veo. Ajá, déjame leer esa parte. Ahí está. ¿No eres tú el que sacó del mar las aguas del gran abismo, el que transformó El el que camino, transformó las el camino, las profundidades? profundidades del mar para que pasaran los redimidos, los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 51, 9 al 11. Sigue, por favor. El constante contraste entre las sapienciales y poéticos, entre el impío y el justo, pone en relieve la épica distinción en el plan salvífico entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculte bajo su lengua, aunque lo desee y no lo deje ir, sino que lo retenga en su poder con todo, la comida de sus entrañas se transforma en veneno de cobras dentro de él. Traga riquezas, pero las vomitará. De su vientre se las hará echar Dios. Chupa veneno de cobras, lengua de víbora lo mata. Job 20, 12 al 16. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente. Son como una cobra sorda que cierra su oído y que no oye la voz de los que encantan, Encanta. ni siquiera al más diestro encantador. Salmo 58, 3 al 5. El libro de Job es un gran revelador de las astucias del enemigo para destruir el siervo del Señor, pero también de la soberanía y gobierno de Dios sobre todo el universo. Sin embargo, destaca que Dios Todopoderoso está pendiente de sus hijos obedientes y aunque les permita la prueba y el sufrimiento, los llevará a la bendición de un final feliz. Es una lección para todo el pueblo aprender que no solo las bendiciones
vive el Hijo de Dios. Un contraste entre la murmuración de los israelitas en el desierto y de la confianza y seguridad de Job en la tribulación. El libro de Job aclara que Dios es Dios también del diablo y que no hay nadie que pueda frustrar su plan. Amén. Ahí estaríamos terminando nuestra clase de hoy, pero tendríamos un poquitito más para cerrar. Vamos apenas leer porque ya son 20 y 24, ¿ok? No tenemos la clase siguiente, así que el pastor Mauricio nos dio unos minutitos más. Apenas para dar cierre, no voy a explicar muchas cosas, pero está bastante interesante tomar esta lectura. Ruth y Daniel, clase 12, los escritos. A ver ahí, si puede leer. Elías Gómez anda por ahí, si puede leer, o Miguel Beltrán. Ahí Elías, ya Leo, veo. leo, pastor, si quiere. Dale, dale, Elías. El libro se escribió durante el tiempo del rey David, puesto que se menciona en 4:18 al 22. Los acontecimientos sucedieron como dice 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Entonces, entre 1339 y 1050 antes de Cristo, desde la muerte de José hasta la ascendencia de Saúl, el primer rey de Israel. Ruth es un libro que cuenta una historia de redención. Ruth es una moabita que se casó con el hijo de Noemí. Noemí y su esposo salen de su tierra y van a la tierra del pueblo enemigo para hacerse la vida más fácil. Allá muere el marido de Noemí y también sus 2 hijos. Noemí se queda sola y resuelve despedir sus 2 nueras para volver a su tierra de Belén, de Judá, de donde vino. Pero Ruth no la deja ir sin ella. Sigue, sigue Elías. Esta historia es la expresión mayor de la gracia de Dios que alcanzó al extranjero perdido en medio de los enemigos de Dios y lo colmó de bendiciones. El plan redentivo es revelado en el pariente, Pariente. reden- perdón, pariente redentor mayor y menor del contexto de Ruth. Dios usa a Booz, el pariente redentor menor, para redimir a Noemí y Ruth, pero no antes que éste haya hablado con el pariente redentor mayor, pidiéndole permiso. Esta historia prefigura la redención de los gentiles a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene bajo la misión del Padre a redimir a los extranjeros. Efesios capítulo 2, 3, 11 al 13. Daniel también se ocupa de Israel en el exilio, 605 y 536 a.C., pero presenta un enfoque único y apocalíptico acerca de la autoridad de Dios sobre todos los reinos. El telón se descorre varias veces en Daniel, revelando el ascenso y la caída de los reinos de la serpiente vestidos de reino humano. Sin embargo, en cada ocasión, el reino de Dios lo supera a todos. En Daniel se utiliza 3 imágenes para representar los grandes reinos: estatuas, árboles y bestias. Las visiones que recibe Daniel, junto con el resto de israelitas en el exilio, es que Dios destruirá el reino del maligno y salvará a Israel del exilio para siempre. La tercera visión apocalíptica describe la guerra de reinos. 4 reinos se describen como 4 bestias. Daniel 7, 1 al 8. Estos reinos devastan todo a su paso. Su modo de vida es bestial. Un contrapunto de todo lo que dice la literatura sapiensal sobre la vida buena. Su reino no durará para siempre, porque el anciano... ahí está. Viene al anciano de días y el reino le es entregado. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Daniel 7, 9 al 14. Entonces acá nosotros vemos el contexto de Ruth y de Daniel en épocas totalmente diferentes, pero vemos en Ruth la redención de Dios, una tipificación del Padre y del Hijo, trabajando la redención de extranjeros, de personas totalmente ajenas a lo que es el pueblo de Dios. Y que una de las mujeres que son judías, es decir, parte del pueblo de Dios, fue buscar allá la tierra enemiga a través de una huida para tener la vida más fácil, pero el Señor la usó y salvó a Ruth. Hay cosas tremendas, ¿no? Lecciones tremendas que podemos sacar de ahí. Hay un autor en Mackenzie que escribió un libro diciendo la redención en el libro de Ruth, ¿no? Cuando yo estuve recibiendo la maestría, estaban vendiendo este libro. Una lástima que no lo compré, no pude comprarlo en ese momento y bueno, fue una lástima. Ahora me arrepiento terriblemente, pero quisiera haber leído este libro, muy interesante. Y otra cosa vemos en Daniel, ¿no? Como las figuras, como las imágenes presentan los reinos de este mundo, los reinos de los poderosos, los reinos de Nabucodonosor, y Dios siempre subyugando los demás reinos, ¿no? Dios siempre siendo superior a los reinos y que Él dominará todos los demás reinos. Bueno, vamos a leer Primera y Segunda Crónicas, son los últimos libros de los escritos, el registro del cronista. Ahora sí voy a pedir ¿a quién yo iba a pedir? A Miguel. A ver si leemos esta porción. El canon de las escrituras hebreas termina con un comentario profético y teológico sobre la historia de Israel. Así como Génesis comienza con Adán, Crónica inicia su narración con Adán. Ambos libros trazan el progreso de las simientes a través de la genealogía, pueblo. El cronista escribe en el momento que el pueblo de Israel está siendo restaurado de su cautiverio en Babilonia, cuando hay incertidumbre. El cronista intenta responder: ¿quiénes somos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué debemos hacer? A pesar del exilio, el autor argumenta que Dios sigue al mando y traerá la restauración. El propósito del cronista es recordarle al pueblo de Judá las intenciones originales de Dios, no solo para Israel, sino también para toda la creación, y para ayudar a adecuar sus corazones y Y sus vidas. sus vidas más fielmente a este plan divino. Una exhortación profética de sus propósitos atribuidas al rey Josafat podría servir como resumen. Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Segunda de Crónicas 20:20. El cronista cree en el pacto de Dios de su realeza a través de un esquema cronológico. El autor, tras la historia desde Adán, a través de Noé, a Abraham, Israel y finalmente hasta David, con quienes establece un pacto eterno. Segunda de Crónicas 13:5 y 21:7. Este esquema ayuda a Israel a ver a través del pacto. Yahvé está promoviendo su reino. El objetivo es cumplir la triple promesa a Abraham: hacer de él a gran nación, darle un gran nombre y hacer de él una fuente de bendición para todas las naciones. El cronista está convencido de que esta familia tiene unos telos, objetivo final, que puede resumir la palabra reino. Así como Génesis termina con el pueblo en el exilio, también Crónicas termina con el pueblo en el exilio. Pero juntos se aferran a la promesa del regreso del exilio. En Génesis 50:24, Josué comenta: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra, Egipto,
a la tierra que él prometió en el juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Las crónicas terminan de manera similar cuando Ciro, el rey de Persia, declara: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me han designado para que yo edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él. Segunda de Crónicas 36:23. Dios va a establecer su reino, alguien los guiará en su salida del exilio. Él no ha olvidado sus promesas a Abraham y a David. Los propósitos de Dios deben cumplirse a través del enigmático Hijo del Hombre, el siervo, el Hijo de David, el Mesías. Amén. Sí. Amén, amén. Gloria a Dios. Acá así terminaría, vamos a decir así, la narración, la narrativa de cómo las crónicas comentan, ¿no? Los cronistas, el cronista, en el caso del escritor de crónicas, hace un recorrido de la historia de Israel y termina siempre mirando hacia la promesa, hacia lo que Dios ha prometido y cómo este pueblo llegará a ser restaurado en su lugar, en santidad con el pacto y en el reino de Dios en su cumplimiento. Acá cerramos con nuestra clase de teología bíblica del Antiguo Testamento. Quiero dejar acá a ustedes una gratitud muy grande en mi corazón de haber participado conmigo de esta jornada. Quiero decirles que el ensayo, ustedes tienen hasta el 31 de julio para entregarme el ensayo y el informe de lectura. Amén. Entonces, extendimos un poquito ahí el plazo para que ustedes trabajen tranquilos. ¿Alguna duda acerca de esta última lectura? Si alguien tiene algún comentario, estamos a disposición. Y si no, vamos a terminar con oración. Amén. Espero que desarrollen sus ensayos de forma satisfactoria. Obviamente, es algo que te va a exigir 6 hojas, 6 páginas obligatorias, ¿no es eso? ¿Quién ha leído, quién ya ha arrancado? ¿Es 6 o no? Ay, ahora estoy en duda. Sí, son 6. Son 6, ¿no? 6 páginas obligatorias. No significa que tiene que ser únicamente 6. Usted puede pasar un poquito, ¿no? Tiene que utilizar el poder de síntesis también para no ir muy largo y trabajar un tema que nosotros podamos sacar provecho del asunto bíblico, ¿no? Y haber crecido y aprendido un poquito. Ustedes ya saben cuál libro tienen que leer y pasen el informe de lectura y vamos a estar juntamente creciendo y aprendiendo más del Señor con las lecturas, que es muy importante. Oremos entonces para concluir acá nuestro curso. Los espero en el cuatrimestre siguiente con Teología Bíblica del Nuevo Testamento y estaremos juntos si Dios así nos permite. El próximo cuatrimestre creo que arranca meados o al final de agosto, ¿no, pastor? A principio de agosto, ya te digo la data, Ajá. sería el 6 de agosto. 6 de agosto arranca el segundo cuatrimestre. ¿Está bien? Bueno, oremos entonces. Señor, gracias te damos, te alabamos por tu misericordia y bondad. Queremos cada día más estar en tu presencia, Señor, creciendo y siendo guardados por ti. Sé con nosotros y nos libra, Señor, del mal. Ayude, Señor, cada alumno a desarrollar sus trabajos, sus tareas, sus actividades de esta disciplina. Oh Dios, dé a ellos gracia para que crezcan más en conocimiento del Señor, que apliquen en sus vidas todo lo aprendido, Señor. Oh Dios, que puedan tener una vista más amplia del plan redentivo del Señor en el Antiguo Testamento. Todo lo que tú has hecho, Señor, y ha protegido y ha guiado tu pueblo
hasta aquí. Y hasta mismo, Señor, librado y peleado por nosotros en medio a tantas luchas y tribulaciones, a un mundo caído, en medio a un mundo caído y a la simiente de la serpiente, siempre persiguiendo, Señor, e intentando destruir tus siervos. Guárdanos y ayúdenos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, buenas noches. Gracias por las clases, fue una bendición. Gracias por su dedicación. Amén, amén. Sí, Gracias. pastor, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, hermanos. Nos vemos. Nos Chao, vemos. Bendiciones. Hermano, Chao. gracias, Chao. pastor. Bendiciones. Bendiciones.